8.2 El impacto de los acontecimientos internacionales. Marruecos, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. La intervención colonial en Marruecos, que se desarrolló entre 1904 y 1927, estuvo determinada por los intereses internacionales y la búsqueda de España por recuperar su prestigio tras el desastre de 1898. Gran Bretaña, preocupada por mantener el control del estrecho de Gibraltar, y Francia, con ambiciones imperialistas reforzadas por la Entente Cordiale de 1904, jugaron un papel determinante. En este contexto, España focalizó sus esfuerzos en el Rif, una región rica en recursos minerales, en línea con su interés por explotar estas riquezas. Los acuerdos internacionales fueron clave para el reparto de Marruecos. La Conferencia de Algeciras de 1906 estableció un protectorado dual franco-español que otorgó a España el control sobre el Rif y Yebala, habitados por tribus bereberes. Posteriormente, el Tratado Franco-Español de 1912 amplió las áreas de influencia de España al norte y sur del Sáhara Occidental. Los enfrentamientos iniciales comenzaron en 1909, destacando la derrota española en el Monte Gurugú y el Barranco del Lobo, que resultó en unas 1000 bajas, principalmente entre reservistas. Este acontecimiento desencadenó la Semana Trágica de Barcelona, del 26 de julio al 2 de agosto de 1909. Las protestas populares, que combinaban antimilitarismo y anticlericalismo con la quema de iglesias, fueron reprimidas violentamente, dejando 104 civiles muertos y 5 ejecutados, entre ellos el pedagogo anarquista Ferrer y Guardia. El episodio más desastroso para España en Marruecos fue el desastre de Anuel, entre julio y agosto de 1921. Abdelkrim infligió una aplastante derrota al ejército español, liderado por el general Fernández Silvestre, con un saldo de entre 12.000 y 13.000 muertos. Este hecho provocó un gran impacto en la opinión pública y llevó a la redacción del informe Picasso en 1922, que denunciaba la negligencia militar. La resolución del conflicto llegó con el desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925, una operación conjunta hispano-francesa que utilizó tácticas modernas y el apoyo de la aviación. Abdelkrim se rindió en 1926, y la pacificación completa del territorio se logró en 1927, bajo la dictadura de Primo de Rivera. Las consecuencias de esta intervención fueron significativas. En lo político, fortaleció a los militares africanistas, figuras clave como Franco, Sanjurjo y Mola, y fue un factor determinante en el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923. En lo social, el costo humano fue elevado, con alrededor de 25.000 muertos entre 1909 y 1927, y contribuyó a la radicalización de los movimientos obreros, como la CNT y el PSOE. En cuanto a la Primera Guerra Mundial, España mantuvo una postura de neutralidad durante el conflicto, 1914 a 1918, decisión tomada por el gobierno de Eduardo Dato. Las razones de esta neutralidad incluyeron la debilidad militar tras el desastre de 1898 y la falta de interés en involucrarse en la lucha entre la Triple Entente y la Triple Alianza. Además, había profundas divisiones internas, los aliadófilos, entre los que se encontraban liberales, republicanos y socialistas, simpatizaban con Francia y el Reino Unido, mientras que los germanófilos, que incluían a conservadores, la Iglesia y militares, apoyaban a Alemania. Los socialistas y anarquistas, por otro lado, defendían la neutralidad. La neutralidad española trajo un auge económico, con un superávit comercial derivado de las exportaciones a los países beligerantes. España se convirtió en el granero de Europa y la burguesía industrial se benefició enormemente. Sin embargo, esto también generó desigualdades. La inflación, la especulación y la escasez encarecieron los bienes básicos, aumentando las tensiones sociales. Estas tensiones se reflejaron en la crisis de 1917, que combinó protestas militares, políticas y obreras. Las juntas de defensa, formadas en 1916, reclamaron subidas salariales y denunciaron las injusticias en los ascensos por méritos de guerra. Por su parte, políticos como Cambó, líder de la Lliga, pidieron la reapertura de las Cortes y convocaron la Asamblea de Parlamentarios. Simultáneamente, los movimientos obreros, liderados por UGT y CNT, organizaron una huelga general indefinida el 13 de agosto de 1917, que fue sofocada por el gobierno utilizando tropas. Tras la guerra, la caída de la demanda externa y el fin del auge económico agudizaron las tensiones políticas y sociales. Por último, la Revolución Rusa, 1917 a 1921, tuvo un gran impacto en España.
Los acontecimientos en Rusia, desde la Revolución de Febrero, que derrocó al zar Nicolás II, hasta la Revolución de Octubre, que consolidó el poder bolchevique bajo Lenin y Trotsky, inspiraron movimientos revolucionarios en España. El trienio bolchevique, 1918 a 1920, fue testigo de revueltas agrarias en Andalucía y huelgas industriales en Cataluña, además de influir en la movilización obrera a través de la CNT y la UGT. La fundación del Partido Comunista de España, PCE, en 1920 y su adhesión a la Tercera Internacional reforzaron la radicalización de la izquierda. Cataluña vivió episodios de pistolerismo, blackouts y la aparición de sindicatos libres. La respuesta del gobierno fue una fuerte represión, destacando la aplicación de la ley de fugas. Estas tensiones y polarización política contribuyeron a la inestabilidad del régimen de la Restauración y allanaron el camino hacia el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.